Hola a todos, ¿cómo están? Un viernes más con ustedes. Quería dejarles este video con algunas preguntas básicas que normalmente los headhunters, los reclutadores les pueden hacer o de repente las mismas empresas de manera directa cuando los convoquen para alguna entrevista. ¿Okay? Son preguntas que muchas veces de repente uno no las tiene mapeadas o que no se las espera, ¿no? Entonces, es mejor que lo tengan ustedes mapeados porque va a ayudarles eventualmente a todos los candidatos, a las personas que van a pasar o están pasando por un proceso de selección. El primero de ellos es en qué sector y qué funciones quiero realizar. Esto hay que tenerlo claro, porque si yo vengo de hacer una línea de carrera interesante en el sector agroindustrial, también hay que evaluar qué otros sectores son los que de repente a mí me interesarían. El pesquero, de repente, ¿no? Consumo masivo, empresas que estén relacionadas a alimentos, qué sé yo, va a depender. Entonces, siempre tengan mapeado esto, abran el espectro un poco más a no solamente de repente agroindustria, sino, oye, ¿qué más hay? ¿En qué más me puedo adaptar? Eso es sumamente importante. Y de la mano, obviamente, qué funciones me gustarían desarrollar. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de empresas figuran en tu top of mind? Es decir, ¿cuáles son las empresas a las que a mí me gustaría conocer más, postular, porque de repente tengo buenas referencias, porque de repente me han dicho que eventualmente te ofrecen una línea de carrera, ¿no? Porque de repente están en un constante crecimiento y me gustaría aportar con toda mi experiencia, qué sé yo. Siempre tengan en mente cuáles son las empresas a las que les gustaría. Esto es una información clave tanto para el reclutador, ¿ok? En nuestro caso, siempre es bueno, ¿por qué? Porque nos va a dar una mejor perspectiva de hacia dónde nosotros podemos presentarnos como potenciales perfiles, ¿bien? Y para el cliente, de hecho, que es importante porque va a demostrar qué tanto ustedes están empapados, ya sea en el sector o de manera un poco más macro en qué otros sectores, ¿bien? Entonces, sí es importante que ustedes tengan en mente más o menos cuáles son las empresas a las que les gustaría apostar, postular, porque han escuchado de repente alguna información que sea de su agrado. ¿Ok? La siguiente pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Es un poco fácil mencionar cuáles son mis fortalezas. Sin embargo, acá el problema es cuando ya buscas enfatizar cuáles son esas debilidades. Marcela, pero ¿cómo voy a mencionar cuáles son mis debilidades? Bueno, somos personas, no somos perfectos, por lo tanto, tratemos de ser lo más transparentes posible, ¿ok? Entonces, si tenemos debilidades, menciónenlas, pero también por otro lado, también mencionar que están trabajando sobre ellas, ¿ok? Eso es algo sumamente importante a tomar en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué pueden ustedes aportar a las empresas? Acá es el momento en el que ustedes se pueden explayar para poder contar de su experiencia. Y siempre sugiero que mencionen data dura, números. Eso jala mucho tanto al reclutador como a la empresa que los está entrevistando. ¿Okay? Si de repente están en una posición comercial, ¿qué lograron cuando recibieron la operación? Y después de 3 años, 5 años, ¿cómo están dejando la operación? En cuanto de cobertura, crecimiento de mercado, pude reclutar clientes, armé una cartera de clientes o recibí ya la cartera, qué sé yo. Pero siempre traten de mencionar data dura en su entrevista, ¿bien? ¿Qué expectativas laborales tengo a 1 año, a 5 años, a 10 años? Por favor, tengamos eso claro. No nos quedemos en los 2 minutos más incómodos de sus vidas en plena entrevista, sino que si de repente llega la pregunta, ¿y cómo te ves acá 5 años? Entonces también seamos muy transparentes y digan, mira, estas son mis expectativas, esto quiero lograr, de repente en 5 años ya entrando en una etapa de emprender o de repente a los 10 recién. Entonces, tratemos de tener esto ya muy bien pensado para que al momento de la entrevista pues no tengan ningún problema y la conversación siga fluida, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo logran ustedes convencer al interlocutor que tienen al frente de que ustedes son una pieza clave en la compañía? ¿No? ¿Cómo ustedes van a poder aportar valor a las organizaciones? Ya sea con la experiencia, si no tengo experiencia, oye, con mis ganas, ¿no? Hagan uso de, oye, de todo ese tipo de habilidades blandas que he desarrollado, me considero una persona proactiva,
¿no? Que está buscando crecer, que está buscando generar un impacto. Eso coméntenlo. Es una oportunidad muy buena para poder dejarle claro esa información tanto al reclutador como a la empresa, ¿ok? Solo para resumir entonces, ¿en qué sector, qué funciones quiero trabajar? ¿Qué tipos de empresas figuran en su top of mind? ¿Ok? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué puedes aportar en la empresa? ¿No? ¿Qué expectativas laborales tienen de 1, 5, 10 años? Y finalmente, ¿cómo logran ustedes convencer a su interlocutor?